Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Jan Smith, soy belga y peruano. Soy consultor internacional en justicia restaurativa y práctica restaurativa. Y además, soy facilitador de procesos restaurativos, especialmente de círculos restaurativos y reuniones restaurativas, junta restaurativa, como se dice en México, o Restorative Conferencing en inglés. En ese cuarto Congreso Internacional que se hace virtualmente, he propuesto de trabajar el tema de círculos y algunas dificultades o situaciones sorprendentes e inesperadas que pueden surgir al hacer círculos. Bueno, primero que hago círculos en distintos ámbitos, con estudiante, con docente, con estudiante y docente en el ámbito escolar, pero también en el ámbito penal, con víctimas, con ofensores, dentro de las centros de privación de libertad, con personas privadas de libertad, es decir, con distintos ámbitos, incluso en el ámbito comunitario. Entonces me parece interesante de abordar algunas situaciones que surgen al facilitar un círculo y hacer unas propuestas en base a mi experiencia de lo que se puede hacer cuando surge ese tipo de situación. Pero antes de todo, para mí es importante que damos una definición de la práctica restaurativa. Hay varias, pero me gusta presentar esta de un psiquiatra canadiense, pues es la definición que más se conecta con mi quehacer cuando facilito proceso restaurativo, ¿no? Este autor dice que es una manera de pensar y ser enfocada en desarrollar espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundizan las relaciones y que construyen comunidades conectadas y más fuertes, ¿no? Es verdad que práctica restaurativa, dos conceptos me vienen en la cabeza, son relaciones y comunidad, construcción de relaciones sanas, saludables, seguras, fuertes y principalmente duraderas, mantenerlas en el tiempo, ¿no? Entonces, pensar, pero también practicar, ¿no? Es importante. Prácticas restaurativas son unos cuantos herramientas, mecanismos, algunos son formales, otros informales, pero que permiten, que contribuyen a desarrollar un sentido de comunidad, es decir, crear relaciones, conectarse, conocerse, pero también que sirven para prevenir y gestionar problemas y conflictos. Este espectro presenta las prácticas restaurativas, algunas son informales, otras son formales. Las más formales son los círculos, la mediación y reunión restaurativa. Cuando hablamos de prácticas formales son prácticas que necesitan de una planificación, de una preparación seria. Son prácticas muy estructuradas y que toman cierto tiempo para desarrollar y que en general implica a un grupo de personas. Cuando hablamos de prácticas informales son más espontáneas, que puedo dar a una sola persona o un grupo de personas, ¿no? Sin embargo, todas necesitan una capacitación y aprendizaje y experiencia para desarrollarla de forma efectiva, ¿no? En esta conferencia me voy a centrarme sobre los círculos. Pero ¿por qué los círculos? Cuando nos ponemos en círculo, la forma del círculo es importante porque primero es la igualdad. No hay uno más importante en el círculo. El círculo también fomenta, promueve la conexión, la comunicación verbal y no verbal, por supuesto, ¿no? Fomenta también la confianza, aunque diría que los primeros círculos que hagamos con un grupo genera más bien desconfianza, el hecho que salimos de nuestra zona de confort y que estamos ahí rodeados de otros, la confianza se construye, entonces es importante que
los primeros ciclos es para enfocar un sentido de comunidad, conocernos, relacionarnos, entender cómo los ciclos funcionan, se desarrollan y respetar sobre todo las normas o reglas que desarrollamos juntos en el ciclo. Y a partir de ahí, si hay confidencialidad, si no hay prejuicio, la persona se va a sentir en confianza. Si hay confianza, habrá seguridad. Responsabilidad, yo parto siempre que todas las personas en un ciclo llegan con conocimiento y experiencia. Lo importante es que cada uno sea dispuesto a compartir ese conocimiento y esa experiencia con otros, ¿no? Y en eso tenemos cada uno una responsabilidad. Y el círculo es uno, nadie aquí me puede decir dónde empieza, dónde termina, es una unidad, es decir, ese sentido de pertenencia es importante. ¿Para qué los círculos? Muchas razones. Lo primero, digo, siempre es para desarrollar sentido de comunidad, conocernos, relacionarnos, conectarnos, crear esa confianza, pero también es un espacio, si es un espacio sano y seguro, un espacio que nos permite expresar lo que sentimos y expresar lo que pensamos, ¿no? Y compartir experiencias, opiniones, ideas, posiciones, etc. Y aprender sobre todo a dialogar, ¿no? A escuchar, ¿no? Entonces es un espacio realmente sano, seguro, donde juntos podemos crecer. Muchas razones para hacer círculos: prevenir problemas, conflictos, pero también atender, gestionar conflictos, problemas, pero muchas otras cosas más. Podemos desarrollar una actividad, evaluar una actividad que hemos realizado, etc., ¿no? Hay muchísimas razones para hacer círculos. Entonces el tema es círculo restaurativa. Yo lo puedo preparar de la mejor forma que pueda, decir cuál es mi objetivo, si voy o no voy a hacer una dinámica, introducir el objetivo. Siempre importante que la persona sepa por qué estamos haciendo este círculo, que atrás que queremos lograr. Y por supuesto desarrollar unas cuantas preguntas que me permiten lograr ese objetivo. Hay preguntas que serán secuenciales, es decir, que espero que cada uno en el círculo responda a las preguntas, aunque siempre puede pasar. Usamos un objeto de diálogo que indica quién es la persona que tiene la palabra y los otros el deber de escuchar, ¿no? Pero a pesar de preparar de la mejor forma posible su círculo, hay cosas sorprendentes, a veces embarazosas, complicadas, que pueden surgir en el círculo, y la idea que tengo ahora es compartir algunas experiencias de cosas que me han surgido en los círculos. Pero lo primero diría que la primera cosa que me sorprende son cosas inesperadas de tipo muy positivo. Digo a menudo que los círculos son poderosos y mágicos, ¿no? Entonces la primera cosa que me gusta mencionar son las cosas positivas, que ahí hago círculo y a veces tengo la impresión que pueden surgir a veces dificultad de diálogo porque el tema es sensible. Sin embargo, siento que las personas son abiertas, escuchan, saben argumentar, saben explicar bien la razón de sus posiciones, y eso muchas veces sorprende, ¿no? Y sorprende también la facilidad con la cual las personas se conectan, son sensibles, empatizan con los otros, y entonces hay una creación de bienestar y de cohesión de grupo. Y la verdad que la mayoría de mis círculos, muchas veces, a pesar de problemas que podemos abordar, siento ese sentido de comunidad, ¿no? Ahora, pasando también a otras situaciones, hay algunas situaciones a veces incómodas, complicadas, embarazosas, ¿no? Pero siempre cuando preparamos los círculos, yo tengo dos reglas. Esforzarse para que la preparación sea la mejor, definir claramente el tema o el objetivo que quiero abordar, mis preguntas. Incluso cuando hago mis preguntas a la preparación, trato de
anticipar qué tipo de respuesta puedo tener, a veces tengo que reformular mi pregunta, etc., ¿no? Entonces, si hacemos eso, podemos no evitar ese tipo de situación embarazosa, complicada, incómoda, pero por lo menos podemos hacer que hayan quizás menos, ¿no? A ver, según el tema que abordamos o la situación, pueden tener en el ciclo un quiebre emocional, que una persona se ponga a temblar, a llorar, a no poder seguir. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hay varias cosas, pero una de las cosas, nunca olvidar que el ciclo en sí mismo es muy poderoso, y que hay que confiar con la persona que está en el ciclo. Y cuidado con nuestras intervenciones rápidas. Yo creo que es importante ser paciente y dejar que la persona se desahoga. Llorar es expresar un sentimiento y es importante que la persona necesita hacerlo. Entonces, silencio, paciencia, pero por supuesto que es importante también esa empatía, empatizar con las personas. Y siempre en mis ciclos tengo unos pañuelos, una botella de agua, vasos, y puedo ofrecer un pañuelo. Es diferente ofrecer un pañuelo que decir, bueno, llorar no sirve, no, sí sirve mucho. Otra cosa que digo, sí que si fuéramos prudencialmente, a veces uno dice tomar la mano, poner la mano atrás de la espalda. Yo diría que se puede, pero solo y cuando hay suficientemente confianza entre las personas, porque a veces esas personas no es lo que desean. Lo que desea es que lo dejamos realmente expresarse en ese momento, ¿no? Se puede también expresar, bueno, cuando la persona se quiebra, silencio, paciencia, pero un momento podría decirle que comprendo que se sienta de tal manera por lo que ha contado. Es empatizar de una forma, ¿no? Pero hay cosas que hay que evitar hacer ya. Por ejemplo, decir cosas como no te preocupes, que eso va a pasar, tomas tiempo, o hablar de mi situación, que he pasado por eso también, etc. Eso no ayuda mucho a las personas, ¿no? Nunca minimizar ese tipo de situación. Algo que sí se puede hacer es si la persona se siente dispuesta a seguir adelante con el ciclo, o si desea retirarse, pero que tome la decisión que vaya. En general, esas personas se quedan, ¿no? Eso es la primera. Segundo, monopolizar la palabra. Imagínense que tiene un ciclo con 20, 25, 30 personas, que tenemos una hora, hora y cuarto para el ciclo. Hay que tener cuidado que las personas monopolicen la palabra, porque todo lo que monopolicen son tiempo menos para los otros que están en el ciclo. Pero también debemos entender que a veces es lógico que la persona que no es tan acostumbrado, que tenga voz y que puede expresar por fin lo que siente, lo que piensa, que aprovecha y empieza realmente esa oportunidad de hablar, ¿no? Pero bueno, lo que podemos hacer es que el facilitador, ¿no? Recomienda cuando termina su pregunta que, bueno, que somos bastante en el círculo y que para que cada uno pueda participar, tratar de controlar también el tiempo que usamos para expresarnos, para dar el tiempo suficiente a los otros, ¿no? Cuando una persona ha hecho una intervención larga, el facilitador puede recordar la importancia, la necesidad de ser más breve, más conciso para dar palabras a otros, ¿no? Y a veces también hago una pregunta y respondo a mi pregunta como para mostrar cuáles son las expectativas, de no ser tan largo, que podemos responder a la pregunta de forma concisa, ¿no? Como para darle ejemplo, ¿no? Y a veces digo, si es importante que la persona tome el tiempo suficiente para responder, mejor hacer unas cuantas preguntas, menos preguntas y más tiempo para responder en ella, que muchas preguntas y
exigir a las personas, no me gusta tanto la palabra exigir, pero pedir a la persona de ser breve, 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 no va tanto con los ciclos, ¿no? No respetar las normas. Lo que siempre propongo es que las normas o las expectativas que tenemos al desarrollar un ciclo, la desarrollamos juntos. ¿Cuáles son las normas que necesitamos para que el ciclo sea más efectivo, para que nos sentimos cada uno a gusto de ese ciclo, dispuesto a darle lo mejor de nosotros, ¿no? Escucharnos, no interrumpir, la confidencialidad, lo que se dice en el ciclo se queda en el ciclo, que no haya prejuicio, etcétera, ¿no? Es importante, ¿no? Por supuesto que a cada ciclo trato de que recordamos juntos, muy brevemente, cuáles son las normas para que el ciclo salga lo mejor posible. Si hay una persona que interrumpe en el ciclo, lo que hago en general es hablar de forma a todo el grupo, recordar las normas que hemos mencionado al inicio o que hemos construido juntos para que la persona se rectifique. Si además de eso la persona sigue interrumpiendo, por supuesto que tengo que dirigirme a ella y recordarle que es muy importante no tener prejuicio, de no interrumpir, de escuchar, esperar su turno, ¿no? Escuchar atentamente. Imagínense que esa persona sigue interrumpiendo, porque eso puede pasar. Y en mi experiencia pasa bastante con los líderes, pero líderes negativos, porque esos líderes negativos, que está muy bien de ser líderes, pero negativos es un problema porque finalmente ellos se dan cuenta que en el círculo pierden poder, porque en el círculo el poder se comparte. Todos somos poderosos, poderosos de tener voz, ¿no? Entonces, por ello que muchas veces ellos tratan de quebrar la dinámica del círculo. Entonces, a ellos les digo que si no quieren participar o quieren quebrar esa dinámica, lo que les pido es que nos respete y que nos dejen trabajar y que pueden quedarse en silencioso. Y a veces incluso le pido de salir del círculo, no salir de la sala, sino retirarse un poquito del círculo. Y les doy 3 opciones. La primera es decirle que cuando desea, cuando quiera, y sería lo mejor para nosotros, que reintegre el círculo y que participe activamente. Lo otro es que si no desea participar, se queda ahí atrás, pero en silencio y nos deja trabajar. Aunque, insisto que es importante para mí que tome esa decisión para participar, ¿no? Y la tercera, si sigue interrumpiendo o poniendo, no sé, obstáculos para que podamos desarrollar nuestro ciclo, es, bueno, pedirle que salga de la sesión y que nos deje trabajar. Cuando ocurre esa cosa, imagínense que se retira y luego vuelve adentro y participa realmente activamente. Fuera del ciclo le voy a agradecer que ha tomado esa decisión y que me ha gustado realmente su participación. Si se ha quedado silencioso, que no interrumpo más nuestra dinámica de ciclo, también le voy a agradecer, aunque voy a insistir que me hubiera gustado que ingrese en el ciclo y que participe en el ciclo. Pues su participación igual es importante como las de otras personas, ¿no? Y si tuve que sacarlo del ciclo, es recordarle que yo no lo saqué del ciclo, sino que él mismo se sacó del ciclo porque tenía 3 opciones. Y tendré que, bueno, indagar con él qué está pasando, ¿no? Porque el círculo puede ser útil, pero a veces hay que trabajar de forma individual con las personas, ¿no? Eso ocurre también, que integrantes en el círculo pasa, como hay esa posibilidad de pasar el objeto de diálogo y no decir nada. Mi experiencia, la gente que pasa es más por timidez, por no pasar por vergüenza o decir cosas que los otros se pueden reír, más que resistencia de no querer participar en ese tipo de proceso, ¿no? Eso es la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces hay que ser paciente. Yo digo siempre que cada persona tiene su propio proceso. Hay uno que muy rápidamente empieza a integrarse y a dialogar en el círculo, y hay otras personas que prefieren escuchar que hablar, y otros que solamente cuando hay suficientemente confianza
que empieza a intervenir en el círculo, ¿no? Y bueno, esas personas que quizás no hablan en un momento, dicen pequeña cosa, hay que tratar de motivarle, de apreciar lo que dice, a pesar que es poquito, pero muchas veces es pertinente en ese momento. Trata de motivarle para que en la próxima sesión intervenga más, ¿no? Falta de tiempo. La preparación del círculo, tengo que tomar en cuenta cuánto tiempo tengo. Doy un ejemplo. Si quieren trabajar el tema de la prevención del bullying, que es un tema muy interesante, no esperar que casos de bullying sonantes lleguen para decir tenemos que hacer algo. Hay que tomar en cuenta cuánto tiempo tengo, y es mejor, es mucho mejor preparar sobre ese tema 2 o 3 sesiones de círculo, hacer menos preguntas, pero por lo menos desarrollar esas preguntas más profundamente, ¿no? Entonces eso es importante. Y entonces la preparación más o menos puedo saber más según la cantidad de participantes, el tiempo disponible, el tema a abordar, si necesito una o varias sesiones. Falta de motivación, energía, eso puede pasar. Yo pregunto siempre a la gente cómo se siente. Yo no tengo problema que la persona durante el círculo quizás se levanta, se pone un poco de pie, hace un movimiento. No tengo problemas si lo acordamos entre todos nosotros, porque no es tan fácil de quedarse a veces hora y media sentado en un círculo esperando su turno, etc., ¿no? Para motivar también podemos hacer una dinámica al inicio, en el medio del círculo. Yo uso bastante el humor, cuidado, no el humor contra alguien, sino el humor general, pero por supuesto sin exagerar, pues el humor, buen humor despierta, ¿no? Bueno, espero que mi breve ponencia, la cual he mandado también a Daniel, bueno, le sirva de algo, ¿no? De aprendizaje, a pesar que tengo años facilitando círculos restaurativos, siempre hay cosas sorprendentes, novedosas que llegan, y es lo que me agrada mucho de los círculos. Nunca termino de aprender de ellos. Muchas gracias por la oportunidad y quizás nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.